Es 11 de septiembre de 2001, estamos en la casa del señor Rafael Bekenstein en Concepción del Uruguay. Los entrevistadores son Darío Krimer y Javier Burman y la filmadora Mariana Eskenazi. Ya Eskenazi, y lindo apellido. Sí. Sefardí. Sí. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? Su nombre, apellido, lugar de nacimiento. De nuevo, bueno, yo soy Rafael Bekenstein. La edad, Sí, díganos por favor. Sí. nací en 1907. ¿Y qué más? ¿En dónde nació? Nací cuando nací era Rusia y después fui ocupado por Alemania en 1914-15 y después de la paz se formó el pueblo polaco. Entonces nosotros quedamos bajo Polonia. Actualmente es Rusia blanca. Después del nuevo tratado que se hizo ahora cuando se disolvió el Soviet, se formó esa república, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? No sé. ¿Cómo se llama el pueblo? Derechin. Bueno, ¿puede contarnos cómo era su vida en Europa, el lugar donde En vivía? aquella época, Sí. bueno, yo en realidad soy muy poco porque vine casi joven, pero cuando vine estaba muy mala y principalmente por los judíos era muy malo. En fin, el pueblo de nosotros era un pueblo chiquito, chico y en fin, toda la gente vivía del trabajo, eran zapateros, eran sastres, carpinteros y algunos comerciantes. Y el resto de la población era una parte católica y otra parte ortodoxo, ruso. ¿De qué trabajaban sus padres? Mis padres eran también en una fábrica, un cortiembre. ¿Y cómo era la vida, digamos? Y la vida no era mala. Era mala principalmente en la guerra, porque yo estuve justamente en la Primera Guerra Mundial. Ya a los 7 años, cuando tenía 7 años, por ejemplo, ya en 1914, cuando empezó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Bueno, mis padres han muerto justamente en esa época, en 1914, 15, y yo me crié con una tía. Y así me quedé hasta el año 20. Hasta el año 28. 28 me vine a la Argentina. Me vine a la Argentina porque tenía una hermana más vieja que yo, de mucho más edad que yo, y que ellos vivían ya viví en 1905 acá. Entonces yo me vine a la casa de ellos, sí. ¿Qué cosas hacía cuando era chico? Por ejemplo, ¿tenía amigos? ¿Jugaba algo con sus amigos? Y sí, amigos tenemos, sí, he tenido amigos, sí, claro. ¿Y qué juego? En fin, toda clase de chicos. Y en cuanto a la familia, ¿qué cocinaban, por ejemplo? ¿Qué era lo que se comía? Y en realidad había poco para cocinar en aquella época. Lo que más se comía es papa y pan negro se comía mucho. Todo en aquella época sí, el pan negro no de cebada, de centeno se comía. Sí, era muy mala la vida ya, principalmente en la época de guerra. Y por eso decidieron emigrar hacia la Argentina. Sí, es verdad que pues, se emigraron muchos a la Argentina, muchos a Israel, y, en fin. En el año 20 han disparado muchísima gente. ¿Usted iba a la escuela allá? En realidad las escuelas no existían en aquella época. Había escuelas religiosas, Heider, no sé si usted conoce. Ese era cuando chico, y después no existía nada, en la época de guerra no había nada.
Y bueno, después a los 18 ya empecé a trabajar. Mm. Ya a los 8, 10 años ya estaba haciendo algo. ¿Y de qué trabajaba? Y yo soy desastre. Aprendí allá y me vine acá y seguí acá, sí. Y me jubilé de desastre. ¿De chico iba al Heder usted? ¿De chico iba al Heder a aprender? Y sí, los Ahí. primeros años sí. Antes de la guerra sí. ¿Y qué aprendí Cuando tenía ahí? 7 años. Y bueno, sabía que leer el Sidur, y Humish y toda esa cosa. Y aprendía, digamos, materias más básicas, matemáticas. No, en idiomas. aquella época en Egipto no existía eso. Se estudió más que, lo que más se estudiaba es los rezos y la Biblia, los primeros años, sí. ¿Su familia era religiosa? ¿Eh? ¿Practicaba mucho la religión su Y familia? sí, allá no, la juventud tiene que ser religiosa, todos son religiosos. Va, después de la guerra sí, ya empezaron a llegar cuando se formó cuando se hizo la revolución en Rusia, empezaron a hacer partidos de izquierda, pero fueron castigados por los polacos. ¿Y iban al templo? ¿Siempre? Sí. ¿Se acuerda cómo era el templo? ¿Eh? ¿Se acuerda cómo era el templo? Y los templos, en el pueblo de nosotros había como 5 o 6 templos. Había uno que se usaba únicamente en las fiestas. Templos, las sinagogas eran sencillos. Basta que tenían la Torá y el Aron Kodesh y todas esas cosas. Después son gente pobre en aquella época. ¿Y era grande la comunidad en el pueblo? Bueno, el pueblo mío no era muy grande, habrá tenido varias miles de habitantes, pero una parte era judía y otra parte era cristiana. ¿Y cómo era la relación entre judíos y cristianos? Y no era muy buena. ¿No? Buena no era así. Había algunos que tenían amigos, pero buena no eran. ¿Por? Porque existía siempre el odio al lado del judío, existía en todos lados. Principalmente en Rusia los zares y los pogromes. En el pueblo de nosotros no había de eso, pero era malo, sí. Y había muchos problemas, mucha discriminación. No, en el pueblo de nosotros no había mucho. Bueno, yo no sé cómo más adelante, porque yo me vine en el año 28 y no sé, más adelante no sé cómo habrá sido, ¿no? Después vino ocupado en la última guerra, fue ocupado por Alemania y calculo que lo habrán terminado todo, porque no recibí más noticias. Pero cuando usted era chico recibían ataques los judíos por parte de los cristianos. ¿O Sí, los cristianos, sí, siempre lo atacaban los judíos, los chicos judíos, sí. Los cristianos, tanto los polacos como los polacos, los católicos, y los protestantes, los ortodoxos también eran muy allá. ¿Cómo estaba compuesta su familia de chico? La familia mía, Sí. bueno, yo quedé huérfano, quería en la casa de una tía. Esa tía tenía un Norteamérica y después allá en aquella casa era donde yo me crié, éramos yo, 1, 2, 3, 4, éramos 5. Mi tía, la que me crió, era también viuda. Entonces, ¿usted tenía hermanos? Yo tenía hermanos, sí, pero una hermana estaba en otro pueblo y otra hermana estaba en otro pueblo. Y sí, éramos... ¿Por qué? ¿Cómo llegaron al otro pueblo? ¿Y por qué? Porque me criamos sin pan, nos criamos sin padre. Entonces nos llevaban las tías, nos llevaban para criarnos. Y yo estuve hasta los 20 años, ahora después de los 20 años no sé, porque yo me vine acá y no sé cómo estaba la situación. Pero pienso que estaba mal la situación, sí.
¿Usted viajó solo? ¿Viajó solo? Yo viajé solo, sí, con compañeros de otros pueblos, pero vinieron varios con nosotros, sí. ¿Y por qué tomó la decisión de viajar solo? Y porque me llamaron de acá de la Argentina. Mi hermana mayor me llamaba para que viniera, así, como yo me quedé solo. ¿Cómo era la casa de su tía? ¿Se acuerda? Al principio era muy vieja la casa. Una casa vieja, viejísima, una casa, tipo de, no sé, techo de paja, por ejemplo. Pero después se prendió fuego y se quemó y nos mudamos a otro lado, en fin. Bastante malo la situación era. ¿Qué pasó en el pueblo cuando estalló la guerra, digamos, en 1914? En el 1914 la gente civiles se escondían, porque venían ejércitos y todavía había que darle de comer también. Y como no había comida, se comía lo último que había. Bastante malo, sí. ¿Y reclutaban gente de su pueblo para el ejército? Y sí, toda la juventud estaba en el ejército, sí. Un sobrino mío, justamente, no sobrino, primo, estaba en el ejército hasta el último día de la guerra. Estaba de prisionero en Alemania. ¿Y cómo se seguían en el pueblo, digamos, los acontecimientos de la guerra? ¿Las batallas? Digamos, Batalla, ¿estaban en mi informados? pueblo no había batalla. Fuera de mi pueblo sí había batalla, sí. En mi pueblo no. Cuando tenían que entrar los alemanes tiraron las bombas ahí para averiguar si hay ejércitos, pero se han ido anteriormente. Los rusos se han ido y pues al día siguiente entraron los alemanes. ¿Y cómo fue cuando entraron los alemanes? Y los alemanes en aquella época eran muy buenos. En aquella época ellos criaron escuela, criaron baños y hasta, qué sé yo, arreglaron caminos, todos los permitieron. En aquella época eran muy buenos los alemanes. Justamente tenemos amigos y aparte de amigos, que me parece que hicieron una escuela, me parece que yo fui un tiempito a la escuela de ellos también. Durante la ocupación alemana. La Primera Guerra Mundial estoy hablando, no de ahora, Sí. no de la del 39. ¿Cómo fue que murieron sus padres en esa época? Mi mamá murió en el año 14, 15 más o menos, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y mi papá murió enseguida al año siguiente. También otro hermano murió también en aquella época. ¿Por alguna enfermedad o por...? ¿Eh? ¿Por alguna enfermedad o por...? Sí, mi mamá por accidente, y mi papá por enfermedad, y en fin. Y ahí, digamos, ¿cómo fue que terminó con esa tía en particular, por ejemplo? ¿De qué? ¿Cómo fue que fue a vivir con su tía, con esa tía en Y particular? porque ella nos recogió, porque quedamos huérfanos. Y eso existió así, existió la voluntad de ella. ¿Y por qué sus hermanas terminaron con otras tías? Porque una tía, una sola no pudo abastecerse. Tuvo que ir a otra tía. ¿Y cuando usted vino acá hacia Argentina, siguió contactándose con su tía? Sí, nos escribíamos, sí, al principio. Me parece que yo tengo ahí una foto que también ahí después le voy a enseñar. ¿Seguían contactándose? Sí, por mucho tiempo, siguieron escribiéndose. Sí, nos escribimos, sí, varios tiempos. Sí, sí, de paso que yo le mandé también unos pesos un tiempo. En fin, yo le estoy hablando en el año 30, por ejemplo. A los 2 años de estar acá, empecé a trabajar y ganar plata. ¿Y su tía de qué trabajaba? Mi tía, no, mi tía ya era una señora vieja, ya de 70 años. ¿Pero cómo se mantenía la familia? Y se mantenía por los hijos trabajaron y nos ayudaron a todos. ¿Y qué hacía usted durante esos años?
Y los hijos, bah, ni sé lo que decían. Y cualquier trabajo que se conseguía, porque no eran de oficio. Pero aprendió algún oficio, o Y volvió a la escuela o trabajaba no, hacía escuela no trabajo? había en aquella época, la Primera Guerra Mundial no había, no andaban las escuelas, estaban cerradas. Después se formó unas escuelas religiosas, después una época cuando yo ya trabajaba, se había formado una escuela de sionista, de origen sionista, pero no había, mayormente en aquella época no había escuelas. ¿Y cómo se vivían las fiestas judías? Y la fiesta, sí, cada uno en su casa. Sí, fiesta se hacía, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y Pesach, y Shavuot, y Sukkot, se cuidaba. Había que ir a la sinagoga, ¿Se a rezar. juntaban? ¿Se festejaban en familia también? Y sí, con familia, sí, a veces sí, se juntaban. ¿Se cocinaban cosas especiales? Y sí, hacían cosas especiales, claro. ¿Cómo que? Y como el Kreppler, qué sé yo, y carne había poco y nada casi. Y si se comía, por ejemplo, cada uno tenía gallina, pollo, tenía vaca, algunos sí tenían. Ya le estoy hablando de un pueblo chico. Ahora en las ciudades grandes no sé, porque yo no anduve en Varsovia, por ejemplo, ya había más comercio. Ya había más comercio y más capitalistas. Pero en el pueblo de mío era un pueblo pobre, casi nada. ¿Y dónde se compraban cosas? ¿Había comerciantes? Había un comerciante, sí. Había, no sé cómo le llaman, ya se decía Krom, no sé si usted sabe la nariz, no, nada. Krom es un almacén, por ejemplo. Y ahí se compraban las cosas lo menos posible. Y algunas cosas, algunos después tenían, algunos tenían como ser quinta, por ejemplo. Porque en las casas de mi quinta se sembraba papa, principalmente papa, porque la papa era la que más abundaba en aquella época. Y se comía eso. ¿Y había algún tipo de relación comercial o se compraban entre cristianos y judíos? Sí, los cristianos sí compramos justamente a los judíos. Sí. En los almacenes de judíos sí había eso. ¿Y los judíos en ese pueblo hablaban ruso? ¿O solo Sí, yiddish? casi todos hablan en ruso, sí. Sí, yo no aprendí mucho porque no. Mejor dicho, lo que sabía me olvidé acá, ya me había olvidado. Pero yo tengo 73 años, 73 años de existencia en Argentina y ya me olvidé. Pero yo sabía, sí, ruso y polaco, porque últimamente era Polonia cuando yo me di. ¿Polaco también hablaban? Y sí, también hablábamos, sí. Pero en las casas, ¿se hablaba en yiddish o se hablaba En yiddish, todo en yiddish. Mm. Todo se escribía en yiddish, se hacía cartas para... Generalmente todo el mundo tenía parientes en Norteamérica o en Argentina o en otro pueblo. Y todo en yiddish, todo. ¿Y fuera de las casas, digamos, en las calles? También se hablaba yiddish. Se hablaba yiddish. Y en yiddish y en la sinagoga, en todos lados. O sea, en ruso y en polaco prácticamente no hablaban. Y sí, O sea, no cuando se había usaba. que hablar con ellos. Cuando hablaban con los cristianos o cuando Sí, hablaban cuando con se los había que hablar con comerciantes. ellos, cuando había que venderlo o había que hacerlo, algo, se hablaba en En polaco. polaco, en ruso. Sí. Y en los años de la ocupación, ¿cómo se vivió en su...? La ocupación alemana Sí. estaba bien, muy bien, aquella época sí era muy buena. Pero ¿cómo se vivió lo que fue el estallido de la Revolución Rusa y todo eso que pasaron en Rusia? Bueno, cuando se hizo la Revolución Rusa ya los alemanes tuvieron que dejar esa zona. Después del Tratado de la Liga de las Naciones, los alemanes desocuparon toda esa zona. Se ocuparon eso y se formó el pueblo polaco, la República Polaca. Cuando se fueron los alemanes, lo anexaron
o mejor dicho, se formó el país polaco, el país existió, pero la república. Entonces después, en el año, no me recuerdo bien, en el 17, 18, se armó una guerra entre los bolcheviques, o bien sea los comunistas, de Rusia contra Polonia. Que dicho sea de paso que los rusos llegaron hasta Varsovia, hasta la capital. Yo me recuerdo eso, sí me recuerdo bien. Vinieron los comunistas y atacaron a Polonia y los polacos tuvieron que dejar. Pero después parece que, no que parece, es así, que los países occidentales, o sea, Francia, Inglaterra y Alemania, entonces, le ayudaron a Polonia y lo sacaron los rusos de vuelta. Entonces los rusos se establecieron en Rusia y se formó Polonia. ¿Y en su pueblo cómo se vivía eso? En general estaban, digamos, ¿tenían algún tipo de preferencia? Digamos, ¿querían pertenecer a Rusia, a Polonia? ¿O pensaban que estaban mejor bajo bueno, en aquella los época alemanes? ya había tendencia política. Ya había comunistas que querían estar con los comunistas, ya había otros que estaban en contra, en fin, toda esta cosa. O sea, dentro del mismo pueblo estaban Y luego divididos. sí, ya había derechistas y izquierdistas. Yo le estoy hablando de gente más grande porque yo era joven todavía, en aquella época todavía no participé en la cuestión política. ¿Y los cristianos? Y los cristianos también lo mismo. Había cristianos comunistas y había cristianos contrarios. Principalmente el clero estaba en contra del comunismo, porque el comunismo está en contra del clero, en fin. Y se armó eso. Pero los polacos eran todos contrarios a Rusia, al comunismo, sí. Y finalmente cuando terminó el conflicto, digamos, Quedaron así, que se creó la Liga de las Naciones y ahí ellos se mandaron todas esas cosas. Pero Polonia quedó mal y Rusia quedó con el comunismo. También en Rusia había muchos problemas entre los cosacos, como se llaman, si se acuerda o leyeron alguna vez de había dirigente, como le decían, uno tal Petluro, no sé si lo escuchó, era un general que salió en contra del comunismo y bueno, haciendo lío, muertos, luchas. ¿y hubo alguna vez algún tipo de enfrentamiento entre polacos y rusos en su pueblo o en la cercanía? En el pueblo de nosotros no había mayormente luchas. No había porque no era un pueblo de importancia. Era un pueblo con gente, pero no tenía mayormente algo de importancia, ¿no? A lo mejor no tenía ferrocarril tampoco. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue su vida durante esos años? ¿A dónde? Allá en Polonia. Sí. Y era malo. Sí. Yo empecé a trabajar, pero se ganaba apenas para... ¿En dónde trabajaba? Con un patrón, un sastre. ¿Cómo fue que aprendió a hacer sastre? ¿Qué pasó? Hay que empezar a aprender desde chiquito, desde chico, desde que sabe coser. Y así se va aprendiendo, como todos los oficios. ¿Y ganaba algo de plata? Muy poco se ganaba así. Apenas para vivir. ¿En qué la gastaba? ¿O se la daba a su tía? ¿Cómo era? En comer, en vestirse, en fin. Así la cosa. Sí. ¿Y durante todos esos años, cuando fue creciendo, siempre trabajó de sastre? Sí, hasta acá.
hasta que la vine a la Argentina y a Victoria, y después me vine acá en el año 30. Así 71 años que estoy acá en Uruguay. ¿Vivió con su tía todos esos años allá? ¿Eh? ¿Vivió con su tía todos esos años? No como una hermana, no, No, allá. mi tía te quedó allá. Cuando estuvo allá, ¿vivió siempre con su tía? Allá sí, allá sí. Pero ellos se quedaron allá y después lo mataron los nazis seguramente. Porque después no tuvieron más noticias de ellos. ¿Cómo surgió la idea de irse de ese pueblo? No, porque me llamaron, mi hermana era casada con hijos, y me llamaron, me hicieron llamada. Entonces me vine. ¿Vivía acá ella? No, en Victoria estuve. Victoria es otro pueblo que está ahí al oeste. ¿Usted tuvo que realizar muchos trámites para emigrar? No, hice, claro, la avisación y ahí tengo, se puede levantarse. A ver, acá está el cáncer, ahí tengo un documento, ¿sí? Es eso. Ahí están, esos son documentos míos, ¿ves? Acá está ese. Este es el pasaporte polaco, ¿ves? El pasaporte polaco. Y eso es un documento también. Y acá estoy, mire, acá estoy despidiéndome de mis Cuando compañeros. terminamos con todo, filmamos todo bien juntos, ¿está bueno. bien? Bueno, ese estuvieron justamente en la exposición que había acá, de exposición de los migrantes. Ese Sí, estuvimos. ¿Eh? Ayer estuvimos. antes de ayer. Ayer terminó, sí. Sí. No, ayer el domingo. Sí. Y durante esos años, digamos, antes de venir, digamos, ¿cómo fue la preparación para irse? Y la preparación, no, había un hombre ahí que era, ¿cómo se llama? Sí, uno que hacía los documentos, que había que hacer un documento oficial. ¿Su hermana cómo es que había llegado a la Argentina? Ella vino en el año 1905, mucho antes de nacer yo. ¿Por? Y porque habían venido mis abuelos, venían acá, entonces vino con ellos. ¿Y por qué le mandó una carta para que Sí, porque le pidieron que viniera? Porque yo me quedé sola, entonces querían que yo viniera con ellos. ¿Y sus otras hermanas también viajaron hacia la Argentina? ¿Cuál mi hermana? Usted dijo que había quedado usted con una tía y otra hermana con Otra otra tía. hermana mía, sí. ¿Y viajó a la Argentina después? Ella viajó un año antes que yo, con otra tía. Por eso dice que se quedó solo, pues sus hermanos habían Y viajado. yo me quedé solo allá, sí. Sí. ¿Y usted en ese momento estaba con su tía y con sus hijos? Claro. Y Sí, yo me crié ahí en ese pueblo con ellos, sí. ¿Y ninguno de sus primos quería emigrar hacia la Argentina? Sí, uno estaba acá, sí. Un hijo sí estaba acá. Y los otros estaban en Norteamérica, después se fueron. En fin, se disparamos. ¿Cómo se imaginaba la Argentina cuando estaba allá? Y bueno, nosotros ya sabíamos porque se escribían, porque nosotros teníamos tíos acá. Y creo que mi mamá vino a Argentina y se volvió de vuelta a Europa. De vuelta a mi pueblo. ¿Cómo fue irse de ese pueblo? ¿Cómo salió a Argentina? ¿Qué recorrido hizo? Bueno, de mi pueblo fuimos a otro pueblo, y de otro pueblo llegamos a Varsovia, que es la capital. Y de este pueblo tomamos el tren y llegamos a un puerto polaco que se llama Gdynia. En ese pueblo tomamos un barco chico. Y ese barco chico nos llevó hasta Ámsterdam, Holanda. Ahí tomamos
Es el barco grande que llegamos a la Argentina con este. ¿Y vino directo a la Argentina el barco? No, el barco paró, por ejemplo, el barco paró en Vigo, España, para levantar pasajeros. Después paró en Lisboa, Portugal, levantó pasajeros. Después paró en Las Palmas, no sé si lo conoce, Las Palmas es una isla española. Y después con este llegamos hasta Brasil, cruzamos el Atlántico y el Ecuador y llegamos a Brasil, a Pernambuco, la ciudad de Pernambuco. De ahí fuimos hasta Bahía ahí en la ciudad cerca. Y de ahí llegamos a Río de Janeiro. En Río de Janeiro nos bajamos, anduvimos y casi todo un día, porque tenía que cargar. Bueno, y después al día siguiente salimos de ahí y llegamos a Santos, que es una ciudad brasilera, y de Santos ya tomamos rumbo a Buenos Aires. Pasamos por Montevideo, nos paró también el barco, y después llegamos a Buenos Aires. ¿Se bajó del barco en ese recorrido? En Santos y en Río de Janeiro nos bajamos, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron abajo? Y horas nomás. ¿Usted estaba acompañado de alguien? No, yo con mi muchacho, con mis compañeros de viaje. ¿Y tuvo algún problema en ese viaje? ¿Lo quisieron detener o sacar los papeles? No, ningún papel. Nosotros viajamos justito la casualidad de que era Pesaj. Comimos mate en el barco. ¿Cómo consiguieron? ¿Cómo consiguieron para comer matze? No, porque andaba ahí en el barco, parece que había un rabino o un encargado para eso, que nos repartió a todos los judíos que viajaban matze y vino por Pesaj. ¿Había muchos judíos viajando? Y sí, había bastante, sí. Pero amigos míos de mi pueblo, de al lado de mi pueblo, era uno solo, más que yo, viajamos juntos. Sí. Nos separamos en Buenos Aires. Sí. Nos bajamos en el hotel de migrantes. ¿Tuvo mucho tiempo? No, yo estuve un día nomás. Al día siguiente tomó el tren nuevamente a Entre Ríos. ¿Y el barco en el que viajó cómo era? Y es un barco grande, Oraña se llamaba, holandés. ¿Y estaba en buenas condiciones? Sí, bueno, nosotros vinimos en tercera clase, no sé cómo habrá sido de otro, porque no lo dejaron subir. ¿Y al llegar, fueron al hotel de inmigrantes primero? Ayer inmigrantes, sí. ¿Y estuvo un día nada más? Yo estuve un día, ahora otros han quedado más. ¿Y recuerda los trámites para ingresar al país? ¿Cómo fueron? No, los trámites están ahí, la visación, había que ir a la embajada. Eso fuimos solos, sí, en Varsovia. Fue sencillo, La no tuvo capital. ningún Inconveniente, no había inconveniente. ¿Lo estaba esperando alguien cuando llegó? No, No. no había nadie. Tenía un primo acá, pero no se encontró en Buenos Aires. Un primo que nos criamos juntos ya en Europa. Pero vino antes que no. ¿Traía algo de equipaje o algo de dinero? Muy poco. Muy poco. Y equipaje también muy poco. ¿Traía ropa nada más? Y alguna ropa nada más ropa de pobre. Ropa de pobre. ¿Y dinero? Y dinero tampoco. Era bastante pobre la llegada. ¿Pero cómo había conseguido dinero para el viaje en barco? En barco me mandaron justamente mi hermana, la que vive acá. ¿Y el tren? En el tren me parece que nos dieron allá en el hotel de migrantes, parece que nos dieron pasajes para viajar. ¿Y una vez que llegó, lo estaban esperando? Allá en la casa de mi hermana. Sí. O sea, ¿a dónde viajó con el tren? Con el tren llegamos a Entre Ríos. ¿Y te estaban esperando en la estación? No,
No, porque no estaban seguros, porque yo no la mandé decir. Ah, Desde Buenos Aires no no. avisó que se iba. Entonces yo me vine sola. Va con otro hombre que viajó conmigo en Chicoro. ¿Le había avisado que iba a llegar? Y ellos sabían que yo viajaba, pero Usted les escribió desde Europa. claro que yo, además que me mandaron el pasaje. Mm. Pero después, o sea, no sabían cuándo iba a llegar, nada. Claro, no se sabía cuándo yo, porque yo de Buenos Aires no la avisé. Mm. ¿Cuánto tiempo estuvo viajando? Y me parece que un mes, desde Polonia un mes, entre los dos barcos, casi un mes. Mm. Y una vez que llegó, ¿cómo encontró la casa de su hermana? Y bien, acá como en la Argentina, bien, bastante bien, sí. ¿Cómo fue el encuentro? Eran 4 chicos, y sí, bien, claro que muy contentos estaban. Mi hermana tenía 4, 5 chicos, sí. Eran chicos así. ¿Hacía cuánto que no se veían? Yo no lo veía nunca, porque yo nací después que se fue. Ah, usted no la conocía. Yo no había nacido todavía. Y ellos se fueron en 1905 y yo nací en 1907. Y una vez acá, ¿cómo empezó a trabajar? ¿Qué hizo? Y yo empecé a los 15 días, empecé a trabajar sin desastre, en Victoria. ¿Trabajaba en la casa de su hermana? No, trabajé en una sastrería. Ah, lo contrataron en la sastrería. Claro. Y ganaba, digamos. Más o menos, que no me recuerdo la cantidad de plata, es 15 pesos por mes, no sé cuánto, en aquella época no me recuerdo exactamente. ¿Y cuánto tiempo estuvo instalado en la casa de su hermana? Y la casa de mi hermana tuve casi dos más, hasta que me casé en el año 33, casi 5 años. Del 28 al 33 casi. Entonces me casé y ya nos formamos una familia. ¿Y usted cuando llegó a la Argentina, llegó con la idea de quedarse a vivir en la Argentina o pensaba en retornar a Europa? Sí, al principio se extraña mucho a los amigos, al pueblo, en fin, pero después se acostumbró. ¿Le gustó la Argentina cuando llegó? Cuando uno extraña no gusta. ¿Extrañó Europa? Claro, no gusta mucho. Cuando uno se extraña a su pueblo, a su gente, a sus amigos, no gusta mucho, ¿no? Pero ¿Y con el tiempo se acostumbró o siempre siguió extrañando? ahora después fue mi familia, yo tengo nieto y bisnieto acá. ¿Y cómo hizo para arreglarse con el idioma cuando llegó a El Buenos idioma, Aires? la casualidad que aprendí rápido, porque ahí en la casa de mi hermana eran pueblos chicos y todos hablan en castellano. Y yo prontito nomás, los pocos meses ya hablaba de a poco. Pero cuando llegó a Buenos Aires, Y no, ese costó así justamente. ¿cómo hacía para comunicarse? Nosotros nos comunicamos a los sordos. Y nosotros, por ejemplo, cuando salimos del hotel inmigrante, viajamos a buscar una dirección y se hablaba así nomás sin saber. Usted tenía 20 años cuando llegó, ¿no? Claro, exactamente 20 años. ¿Y cuánto, además de trabajar, cuando llegó, los años los primeros años que estuvo acá, ¿qué hacía? Digamos, ¿hacía alguna otra cosa? ¿Hizo amigos? ¿Jugaba deporte? No, se trabajaba todo el día y de noche se dormía. Y bueno, así que no tenía amigos mayormente acá. Pero acá sí, acá en Uruguay sí empecé a tener amigos, salir. ¿Y estaba vinculado con alguna comunidad? La comunidad sí, estuvimos acá, ahí en el centro social. Ya después de casado yo, iba a ir a la comunidad de acá, se formaba, acá en la comunidad
había instituciones acá. Había una cosa que se llamaba Cadima, después se había hecho uno progresista que era, ya no me recuerdo cómo se llama, yo estoy hablando ya del año 30, 35, 36, 37. Y después, en el 39, empezó la otra guerra y había que hablar de la guerra. Y así, pero ya tenía amigos acá. ¿Siguió practicando la religión en esos años? ¿Iba a la sinagoga? Ah, sí. Sí. Sí, mejor dicho, no soy fanático, pero para sinagoga tradicionalista sí soy. Yo voy y rezo también. Ahora para los santos también yo rezo también. Rezo la primera parte, de Shacharit. ¿Y su hermana también practicaba la religión y sus hijos? Mi hermana falleció en Buenos Aires después. Mi hermana es la que tiene, la que yo le digo. La que vivía, Ya falleció en todo. La que vivía en Entre Ríos. La que Ahora, vivía usted. ella la que tuvo en Entre Ríos, después se mudaron a Buenos Aires con el esposo y con los hijos. Después falleció en Buenos Aires. Y la otra, la que me trajo a mí, también falleció, estaba en Santa Fe. Ya yo de mi familia ya no tengo nadie, ya. Yo soy el único que queda. Pero en ese entonces practicaba la religión cuando llegó, iba a la sinagoga también, festejaba las fiestas. Ah, sí, al principio no, cuando era soltero todavía no. Pero después que me casé, sí, empecé a hacer. Acá decimos, acá Sí, sí. cuando- ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo antes de casarse con su hermana? Mi hermana, No, ¿usted cuánto, o sea, cuánto tiempo estuvo acá antes de casarse en Entre Ríos? y son entre la llegada y casarme 5 años. En el 33 me casé. ¿Y cómo fue que conoció a su esposa? ¿Cómo fue? Que conoció a su esposa. Y nos conocimos por acá de cerca, y yo caminando la conocí. Y después de casarse, ¿cómo fue que juntaron dinero para mudarse? Bueno, ya trabajaba yo. Yo ya trabajaba de pesante, ya ganaba plata. Entonces me casé, compré las cosas, en fin. Después hicimos esta casa, en fin. Fue despacio, pero se hizo. ¿Trabajó siempre en el mismo negocio? Bueno, al principio no trabajé, pero después entré en una casa, en una tienda, que trabajé hasta 59, como 29 años, me parece, una cosa así. Sí, casi 29 años, sí. Y ahí, después esta casa se quebró y se cerró. Entonces trabajé por mi cuenta, trabajé para otra, en fin. Había mucho que trabajar. En aquella época se trabajaba muchísimo. ¿Trabajaba todos los días? Todos los días, hasta el domingo y sábado y de noche también. Había mucho trabajo en aquella época. ¿Y qué hora se levantaba para trabajar? Estaba después de las 8, antes de las 8, 7. Y me levantaba temprano, pero empezaba a trabajar a las 7 más o menos. Pero si trabajaba, había época que había trabajado hasta las 12 de la noche, de tanto trabajo que había. En aquella época se usaba traje, no como ahora no se usa más. ¿Y esta tienda, su patrón, digamos, en este lugar que trabajaba, era judío también? No, eran cristianos. Era una compañía de Buenos Aires que tenía acá. ¿Cómo era, digamos, tuvo alguna relación con los cristianos cuando llegó acá? Ah, sí, yo era muy amigo, todos, sí. Todos los amigos también eran cristianos, sí. Era muy amigo, sí, con todo, porque, en fin, tengo un carácter amistoso. ¿Y le parece muy diferente a Europa? Todo lo que era la amistad con los cristianos. Ah, no, bueno, acá también hay antisemitismo, hay hasta acá también, pero allá era más agresivo, no tan agresivo como acá. Aquellos eran más agresivos. Pero allá, acá pudo tener relaciones, digamos, con gente no judía que allá. Sí, mejor acá, sí, casi mejor.
Y después, en cuanto al trabajo, siempre fue igual de duro, a pesar de que iba... No, y el trabajo en aquella época, cuando yo vine acá, por ejemplo, había pocos judíos. No había muchos que digamos. En 1930, cuando vine acá, no había mucho, pero había viejos, sí, bastante viejos. Toda la juventud se han ido y ahora va quedando menos. Acá había hasta 300 familias antes, acá en Concepción de Uruguay. Y ahora han quedado mucho menos. No sé la cantidad, pero mucho menos, sí. ¿Y en los años que estuvo acá mantuvo alguna relación, algún contacto con gente de su pueblo en Europa? Sí, al principio sí, pero después ya no. Y después de la Segunda Guerra ya era imposible, pues se lo han matado a todos. ¿Con quién se escribía antes de que empiece la Y guerra? yo con mi tía y con los hijos de mi tía. ¿Y acá cómo se vivía el ascenso del nazismo y el Allá. estallido de la guerra? Acá. Acá, sí. ¿Qué se Sí, decía? acá repudiamos todo, pero ¿qué va a ser? Sí. Son cosas que... Pero lo vivían con angustia, con miedo. Es lógico, claro, por los familiares, claro. ¿Y de golpe fue que dejó de recibir noticias? No, tengo una noticia, un poco noticia, porque una de ellas, una viene a ser una prima, una hija de una prima mía, se había escapado en la época del nazismo. Se había escapado con un novio, eran jóvenes, por intermedio de montes, se cruzaban montes y llegaban a Italia y llegaban a Israel. Está ahí, en Israel está ahí. Ya es una señora de 80 años ya, ahora. Pero acá se sabía lo que estaba pasando en Europa. ¿Cómo se va a saber? Sí, los diarios y todo. Yo recibía de Presse, no sé si usted conoce, lo conoció, el diario de Presse. Ah, no lo conoció. Y el Yiddish Zeitung tampoco, yo siempre lo recibía acá. Ah, usted no lo conoce. De Presse tuvo muchos años acá. Acá, salí en Buenos Aires en Castelli 360. ¿Lo conoce? ¿Sabe? ¿Usted sabe dónde está? En Yatay. Sí. Ah, ¿no ve? Yo conozco la horta. Yo no estuve ahí, pero tengo referencia. Un hijo, como yo le dije al profesor, un hijo de un primo mío, de un sobrino mío, estudió, se recibió en el Horto. Y ahora está en Israel. Tienes que conocerlo porque era muy conocido. Era Alexis Ayanitsky. Pero nosotros somos más nuevos por ahí. No, pero no hace poco se recibió, no hace mucho. Y con respecto a sus hijos, ¿cómo fue la educación Mis hijos que recibieron? han estudiado todo. Tengo un varón que se recibió acá en una escuela técnica que está acá cerquita, te pasa por ahí. Se recibió de técnico mecánico. De dicho se pasa que no lo usa. Y después tuve una hija profesora de historia que falleció, que está ahí, ¿ve? Esa foto. Sí, falleció a los 55 años. Después tengo otra hija que también es maestra jubilada. Después tengo otra hija que está en Israel, que también es maestra jubilada. Así que son todos estudiados. ¿Les dio alguna educación judía, además de...? Sí, en la escuela de acá, la escuela hebrea, acá siempre había una escuela que se llamaba Doctores. Siempre iban a ir a la escuela esa, sí. ¿Y iban al templo también? A veces sí iban, sí. A veces iban, sí. Sí, mi señor también iba, sí. Los Rosh Hashanah y en Kippur sí iban, sí. ¿Y le alcanzaba la plata para mantener a su familia? Después cuando tuvo hijos, todo, siguió trabajando. Sí, no, sí, yo ganaba bien. Ganaba bastante bien. ¿No ve que me hice todo esto? Me hice yo. Cuando
era joven, ¿no? Se entiende, ahora ya no. Ahora apenas alcanza para vivir. Estoy jubilado ya del año 69 Mm. y andamos más o menos adelante. Estoy con el jubilado y no se trabaja. ¿Siempre tuvo un patrón alguna vez? Y sí, eran patrones, sí, patrones, y después trabajé por mi cuenta, pero en fin. ¿Y trabajaba solo o trabajaba con algunos Y compañeros? sí, tenía algún compañero, sí. ¿Y cómo era la relación con los compañeros? Eran con los buenos, patrones? sí, bueno, conmigo eran buenos. ¿Usted participó de alguna organización de la comunidad judía? Acá, yo soy de la sinagoga, yo soy mucho tiempo estoy en la sinagoga, soy un gabay, no sé si usted conoce lo que es gabay. Gabay viene a ser el que dirige la sinagoga, Mm. y yo soy de esos. Además, en la primera época era sindicalista, por ejemplo, el oficio nuestro tenía un sindicato. Mm. Y acá en la colectividad, por ejemplo, estamos siempre permanentemente ahí también, mire, esta cosa ahí está de la firma que me lo dieron a mí, acá en Ahora, cuando terminamos lo vamos a mostrar bien. ¿Está bien? Y con respecto a la actividad sindical, ¿qué hacían los sindicatos? los sindicatos de acá. ¿Usted tenía preferencia política? No, nosotros no éramos política, éramos más vale trabajadora de oficio nomás. Y ese fue, ya le estoy hablando en el año 30 y pico, después cuando vino el Perón se desarmó eso. ¿Por qué? Porque ya que van quedando un poco, qué sé yo, y se metieron en la política, el resto de los demás eran peronistas, en fin, se desarmó la cosa. ¿Pero qué hacía? ¿Usted hacía algo del sindicato o, no sé, organizaban algo, había debates? ¿Cómo era? Sí, dentro del sindicato nuestro sí había debate, sí. Mm. Y en el sindicato, digamos, ¿cómo era? ¿Había muchos judíos dentro del sindicato o eran...? No, éramos tres, me parece, judíos sastres, sí. Mm. Sí, no había mucho, el resto eran cristianos. Y después con el tiempo se fue dejando de lado. Y se va desarmando, los más viejos se han muerto, y los jóvenes ya ahora no existen, ya ahora en ese momento ahí, por ejemplo, no hay ya, el oficio ese quedó desarmado, porque no hay, ya nadie usa trajes, ¿no es cierto? Bueno, ¿terminó? Bueno, como para ir terminando, ¿querría decir alguna otra cosa más? Y usted pregunta. ¿Y contar alguna anécdota, alguna situación cómica? Anécdota cómica no hay mucho. Todo eran más vale triste, más vale, porque no había mucho, yo no tengo mucho cómica, ¿no? ¿Qué le pareció su vida en la Argentina? La vida, ¿Qué le pareció? ¿Qué podría decir de su vida en la Argentina? había una época que era linda, sí, Mm. pero ahora no está muy bueno. No sé si la culpa de los políticos o culpa del pueblo o qué sé yo, la cuestión que no está bien. Mm. ¿Pero usted está contento de haber venido? Y no tengo otra cosa que hacer, hasta que después de tantos años, que voy a hacer otra cosa. Yo me hice acá toda la familia y después estoy contento con los paisanos, todos están contentos conmigo. Y bueno, estamos bien. Bueno, le agradecemos mucho por toda la información. Bueno, algunas cositas, yo no sé si usted quiere saber algo de acá. No, cierto, está todo muy bien.
Todo que lo No, contó. no digo de acá, del centro social, por ejemplo. No, eso ya lo hablamos con ellos. Ah, esa era No parece- Bueno, veamos esto un poquitito. ese documento. Vení, sí, míralo. Bueno, Ábrelo explicándolo, sí, son. Ábrelo, pues. Ah, sí. No, usted quería tenerlo ahí. ¿Quiere verlo ahí? Ese es un documento ahí. A ver, muéstreme la foto. Dígame qué está en la foto. Son los compañeros de la juventud. ¿Son dos compañeros suyos? Si todo esto sí que éramos compañeros que cuando el día que llegó. ¿Y este documento? Ese documento es del ejército de allá, que me dan permiso para salir del país. Es de allá de De Polonia. allá de Polonia, sí. ¿Y esto? Y este es el pasaporte polaco. Sale dos con mi papá, quiere hablar con ellos. Es el Quiere hablar con pasaporte. alguno de ellos, le espere un poquitito. ¿Esta es su foto? Sí, está mi foto. Sí. Y hay una hoja más que está sellada por en Buenos Aires, ¿puede ser? A ver, está acá. Este es la visa. A ver. La visa. Del consulado argentino. Ujú. Bueno, bárbaro. Está. Y vamos. Acá ya está terminado yo. Ya terminamos. Filmamos eso y ya. No, me refiero. Dice que. Y todos los llevan eso, todos tienen esa. Buenas tardes. Todas las compañías que trajeron y llevaban eso, ese aparato. Estoy en Los Estrada autos. 1190. Tenemos 3 de estos. El del norte. Mañana. Sí, sí.